Hola, hola, amiguito. Bienvenido a nuestra clase bíblica infantil número 16 de la Iglesia Cristiana Bautista Anástasis. Mi nombre es Ruth Aquino y esta semana vamos a hablar sobre la historia donde Jesús alimenta a los hambrientos. Esta historia la vamos a encontrar en el libro de Mateo, en el capítulo 6, en el versículo 8. También en el libro de Mateo, capítulo 15, en los versículos 29 y 30. Y por último, en el libro de Marcos, en el capítulo 8, en el versículo del 1 al 10. Recordemos que las historias que estamos contando en estas clases bíblicas, todas están basadas en la Biblia. Y recordemos que la Biblia es palabra de Dios. Para dar inicio a nuestra clase de esta semana, vamos a darle oportunidad a nuestra hermana Gladys Cobb que nos apoye con una oración. Vamos a cerrar nuestros ojitos, vamos a estar tranquilitos y vamos a escuchar con atención la oración de nuestra hermana Gladys. Señor Padre, una vez más te quiero dar gracias por tu palabra. Te quiero dar gracias, Señor, porque se les comparte tu palabra a los niños, Padre. Te pido, Padre Santo, que tú ayudes a los niños en su vida espiritual, en su salud, que tú los cuides, Padre Santo, en las cosas que ven, Padre mío, las cosas que escuchan. Te pido también que tú los ayudes para que puedan hablar correctamente, Señor, conforme a tu voluntad, Padre Santo. Ayúdalos, Señor, en todos los sentidos de su vida, Padre Santo. Te doy muchas gracias por ello, Señor. Te doy gracias también por la vida de la maestra, Padre Santo. Bendito y alabado seas, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Ahora sí, vamos entonces a pasar a nuestra alabanza a Dios. Recordemos que para poder alabar a Dios, podemos utilizar nuestras manitas, nuestros pies, nuestra boca, todo nuestro cuerpo. Si te sabes esta canción, cántala porque a Dios le gusta que le cantemos. Si no te la sabes, entonces puedes aplaudir, puedes mover tus piecitos y puedes tratar de aprendértela para que después con esta canción le alabemos a Dios. ¿Quién conoce este libro? ¿Tú? Ah, muy bien. Pues este libro es la Biblia. Y Biblia se deletrea B-I-B-L-I-A. Y de este libro es que vamos a aprender en esta ocasión. Lámpara es a mis pies su palabra y lumbrera a mi camino. El Dios de paz siempre me guarda. Lámpara es a mis pies su palabra. Vamos a ver, chicos, cantemos todos juntos con alegría. Lámpara es a mis pies su palabra y lumbrera a mi camino. El Dios de paz siempre me guarda. Lámpara es a mis pies su palabra. ¿Y qué es su palabra? La B-I-B-L-I-A es el libro de mi Dios. En ella solo confío yo. La B-I-B-L-I-A es el libro de mi Dios. En ella solo confío yo. La B-I-B-L-I-A. Vamos a ver si lo pueden cantar en inglés, ¿sí? The B-I-B-L-E, yes, that's the book for me. I stand alone on the word of God. The B-I-B-L-E, lámpara es a mis pies su palabra y lumbrera a mi camino.
Muy bien. La canción habla sobre la Biblia. Recordemos que la Biblia es el libro y palabra de Dios. Vamos a pasar a nuestro texto bíblico de esta semana, que está en el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 8, que dice: su Padre sabe lo que ustedes necesitan. Mateo 6, 8. Vamos a repetirlo una vez más. Su Padre sabe lo que ustedes necesitan. Mateo 6, 8. Y por tercera ocasión lo vamos a repetir. Su Padre sabe lo que ustedes necesitan. Mateo 6, 8. Espero que ya te lo hayas aprendido. Y ahora entonces voy a pedirte que te pongas muy tranquilo, muy quietecito, para que pongas atención a la historia de hoy. Así que, ¿estás listo? Arrancamos. Jesús iba a lo largo de la costa del mar de Galilea. Recordemos aquí otra vez nuestro mapa y esto es la costa, la orillita de donde está el agua, eso es la costa. Recordemos que Jesús viajó mucho por todo lo que es por el mar de Galilea y lo que son pues las poblaciones que están a su alrededor. Entonces por eso hablamos mucho del mar de Galilea en estas clases. Después Jesús subió a un monte que estaba cercano de ahí de la costa del mar de Galilea. Y multitudes de gente vinieron a verlo. ¿Te imaginas? Mucha gente quiso visitar a Jesús y verlo. Sin embargo, muchas de las personas que fueron a ver a Jesús estaban enfermas. Había gente que no podía hablar, que no podía oír, había gente que no podía ver, también había paralíticos, había gente enferma en camillas. Mucha gente era sana, pero también mucha gente estaban enfermas y querían que Jesús la sanara, y él lo hizo. Jesús sanó a todos los enfermos y resolvió el problema de los enfermos. Entonces, todos se sorprendían al ver que Jesús hacía estos milagros, que Jesús sanaba, porque ellos veían hablar a quienes antes no podían hacerlo, otros habían sido paralíticos y ahora ya caminaban, o ciegos que ahora ya podían ver. La gente alababa a Dios por todas las maravillosas obras de Jesús. Todos estaban tan emocionados de estar cerca de Jesús que no se fueron a casa. La gente se quedó para ver a Jesús realizar más milagros y para escuchar sus enseñanzas. Muchos de ellos se quedaron hasta por 3 días. Algunos quizás planearon quedarse por un tiempo y trajeron alimentos, pero probablemente al tercer día ya no les quedaba nada de comer. ¿Cómo creen que la gente se sintió al final del tercer día? ¿Cómo sientes tu pancita cuando termina la noche o llega la noche? Está vacía, ¿verdad? Ahora imagínense estos hombres, mujeres, niños, 3 días. Pues ya yo creo que ya tenían hambre, ¿verdad? ¿Cómo se sienten ustedes de haber estado de pie por mucho tiempo? Estás cansado, ¿verdad? Te duelen tus tobillos o te duelen tus piececitos.
Pues imagínate ellos también después de estar 3 días parados, sentados, escuchando las enseñanzas de Jesús. ¿Crees que la gente ya estaba cansada? Sí, ¿verdad? ¿Crees que ya tenían hambre? También, ¿verdad? Bueno, pues Jesús llamó entonces a sus seguidores, a sus discípulos. Aquí está Jesús. Y llamó a sus discípulos. Y Jesús les dijo: siento compasión por todas estas personas. Todos han estado conmigo por 3 días y ahora no tienen nada que comer. No quiero que regresen a casa hambrientos porque podrían desmayar en el camino. Cuando los discípulos escucharon esto, ellos pensaron y le dijeron: ¿pero dónde vamos a encontrar suficiente comida para alimentar a toda esta gente? Estamos lejos de la ciudad. No pudimos ir a una tienda a comprar alimentos. Los discípulos no sabían cómo iban a alimentar a la multitud, pero Jesús tenía un plan. Así que Jesús les preguntó: ¿cuántos panes nos quedan? Y los discípulos contestaron: 7. Y aún tenemos unos cuantos pescados también. ¿A cuántas personas crees que 7 panes y unos pocos pescados podían alimentar? Tenemos el pan, tenemos pescados. ¿A cuánta gente tú crees que 7 panes y unos cuantos pescados podían alimentar? ¿10? ¿15? Bueno, pues vamos a continuar con la historia. Quizá más o menos a unas 12 personas si no tuvieran mucha hambre. Eso desde luego no era suficiente para alimentar a un grupo tan grande. Pero ese día lo fue porque Jesús estaba ahí para saciar el hambre de esta gente. Jesús dijo a toda la gente que se sentara en el césped. Aquí están sus discípulos y toda la gente entonces se sentó en el pasto o ahí en la tierra del monte. Recordemos que estaban en un monte. Luego él hizo un milagro, tomó un pan y oró para bendecirlo. Luego empezó a partir el pan y a darlo a los discípulos. Jesús hizo lo mismo con unos pocos pescados. Él oró y los dio a los discípulos para que estos a su vez los repartieran a la gente. El pan se multiplicó y multiplicó mientras Jesús lo partía. Los pescados también se multiplicaron. Imagínate de tener poquitos pescados, imagínate muchas canastas de pescados. Ellos empezaron a repartir de tal forma que no se acababan. Los discípulos repartieron el pan y los pescados. Ese día eran más de 4,000 personas. ¿Te imaginas? 4,000 personas que comieron hasta quedar satisfechas. Después que la gente comió todo el pan y pescado que querían, aún sobraba comida. ¿Te imaginas? Aún sobró comida.
la Biblia dice que los discípulos recogieron 7 canastas llenas de sobras de pan y pescado. ¡Qué milagro tan maravilloso! Jesús alimentó a 4,000 personas con unos pocos pescados y 7 panes. Y hasta sobraron 7 canastas llenas. Solo Jesús puede hacer eso. En esta historia Jesús satisfizo las necesidades de esas personas hambrientas. Ahora ellos ya podían viajar a casa sin hambre y sin desmayar. Jesús vela por los hambrientos, por eso satisfizo su necesidad y los alimentó. Jesús no solo satisfizo necesidades durante los tiempos bíblicos, Él también satisface nuestras necesidades hoy. Podemos confiar en el Señor porque Él cuida de nosotros. Demos gracias a Dios por todas las maneras en que Él nos ayuda y nos protege. Muy bien, espero de corazón que te haya gustado esta clase y vamos a nuestras preguntas de repaso. La primera pregunta, en la historia de hoy, ¿dónde enseñó Jesús? La respuesta es en un monte cerca del mar de Galilea. La pregunta 2, nombre una de las enfermedades que Jesús sanó milagrosamente. La respuesta puede ser los ciegos, porque ya podían ver, los mudos hablaban o los cojos andaban. Muy bien. Si tu respuesta fue una de estas 3, está excelente. La pregunta 3 dice, ¿cuántos días se quedó la gente para escuchar a Jesús? La respuesta es 3 días. La pregunta siguiente, ¿por qué Jesús sintió compasión por la multitud al llegar la hora de volver a casa? La respuesta es, tenían hambre y necesitaban comer antes de regresar. La pregunta 5, ¿cuántos pescados tenían los discípulos? ¿Recuerdas la pregunta? La respuesta son 7. Muy bien. Ahora, ¿cuántos peces encontraron los discípulos? La respuesta es unos cuantos pescados. La siguiente pregunta es, ¿qué hizo Jesús con el pan y los pescados? La respuesta es, Él oró para que Dios bendijera los alimentos. Luego los partió y los dio a los discípulos. Aquí, en la pregunta número 5 es, ¿cuántos panes tenían los discípulos? La pregunta es, ¿cuántos panes tenían? Y la respuesta es 7. Y la otra pregunta es, ¿cuántos peces? Entonces son unos cuantos. La Biblia no dice cuántos peces tenía, solo dice que unos cuantos. Los panes sí, ¿vale? Ok, entonces la pregunta 8. ¿A cuántas personas alimentó Jesús con 7 panes y pocos pescados? La respuesta es más de 4,000 personas. La siguiente pregunta, ¿cuánta comida sobró después de alimentar a 4,000 personas? La respuesta es 7 canastas. Y la última pregunta dice, ¿podemos confiar en que Jesús proveerá a nuestras necesidades como lo hizo con la multitud? La respuesta es sí. Muy bien.
Ahora sí terminamos nuestras preguntas de repaso y por lo tanto estamos dando finalización a nuestra clase de esta semana. Espero que te vaya muy bien en la escuela, que tengas buenas calificaciones, que te portes bien en casita. Sonríe, Cristo te ama y Dios te bendiga y te guarde.